caso vamos a hacer un ejercicio, un programa que dice: dentro de una biblioteca en funcionamiento disponemos de una clase empleado definida con los siguientes datos: código, cédula, nombre y edad. Al añadir nuevas capacidades a la biblioteca descubrimos que necesitamos modelar nuevos tipos de empleo: empleado temporal, del que nos interesa el monto a cobrar; del empleado por hora nos interesa el precio de la hora trabajada y el número de horas que ha trabajado este mes. El primero es un dato fijo, mientras el segundo varía todos los meses. Empleado fijo: debemos añadir a la información que almacenamos la cantidad de años de servicio y el sueldo base. Además, debemos añadir a todos los empleados la funcionalidad de cálculo del sueldo con las siguientes consideraciones. En los empleados temporales, el sueldo mensual es fijo. En los empleados fijos, el sueldo es el resultado de sumarle el sueldo base a un complemento anual fijo multiplicado por el número de años de la empresa. Este complemento se calcula por la siguiente tabla. Por 5 años de servicio se multiplica por 15%. Por 10 años se multiplica por 20 y más de 10 años se multiplica por 30%. En los empleados por hora, el sueldo se calcula multiplicando su sueldo por hora por el número de horas de este mes. El programa debe contar con un menú para realizar lo siguiente: registrar a un empleado, agregarlo a una lista de empleados, arreglo polimórfico; mostrar el recibo de pago de un empleado seleccionado por el usuario; y mostrar el recibo de pago para todos los empleados de la lista y total a pagar. Bien, vamos al programa. En el programa ya definimos una clase calcular, una clase empleado, empleado temporal, empleado hora, empleado fijo y un programa empleado, que es donde vamos a hacer el arreglo polimórfico. Nuestra clase calcular nos va a permitir calcular el importe. Esta no va a ser una clase, sino una interfase. Nos va a permitir calcular el importe, el monto a pagar de cada empleado. Lo declaramos floor, de tipo floor. Vamos a calcular el sueldo de los empleados y lo vamos a definir en cada clase. Nos vamos a la clase empleado, que en nuestro caso va a ser la clase padre. La declaramos abstracta porque va a tener dos métodos abstractos y le decimos que va a implementar la clase la interfaz calcular. Declaramos las variables protected para que solamente los CIDOs tengan acceso a ellas. Entonces, en el ejercicio nos dice que debe tener definidos los datos código, cédula, nombre y edad. Declaramos código de tipo string, nombre de tipo string, cédula de tipo string y de tipo entero edad. Vamos a colocarlo tal cual como nos lo pide el programa, en el mismo orden de las variables. Utilizamos una clase, un método constructor donde colocamos
constructor vamos a declarar los métodos set y get. Que lo podemos hacer ya después de haber declarado nuestro constructor, lo podemos hacer por el tool. Decimos que sí y nos hace el set y el get de los atributos definidos en el constructor. Y así ahorramos tiempo. Realizamos un método toString que nos retorne un código ese también lo podremos hacer por el tool, pero es importante que lo hagamos a pie. Código, cédula, más que cédula, nombre, para que nos reconozca los datos de los empleados. Finalizaríamos nuestro método toString, que es lo que nos va a retornar en el momento que le hagamos el llamado a la clase, y procederíamos a declarar nuestros métodos abstractos. Vamos a declararlo de tipo string, para que nos muestre el recibo de el pago de los empleados, y otro método abstracto float que nos muestre el cálculo de su sueldo, según sea el caso. En este caso es calcular sueldos, como lo declaramos en la interfase calcular. Ya con esto tendremos nuestra clase padre empleado lista. Procederíamos a codificar la clase empleado temporal, que va a ser una extensión de la clase empleado y que va a implementar a su vez un cálculo de sus empleados. Aquí nos dice que el empleado del temporal solo nos interesa el monto a cobrar, o sea, el sueldo. Vamos a declarar una variable privada de tipo float
decir que el sueldo es igual a 8.000, que es lo único que nos interesa de nuestro empleado temporal. Creamos el método constructor con los atributos de la clase padre. Hacemos el llamado, la palabra reservada super, para que nos lea los atributos: código cédula, nombre y edad. Y va implícito que hay que crear el método sec para la variable sueldo que tenemos aquí. Necesitamos crear el método que nos lea el sueldo. Hacemos un get sueldo sin parámetro, que nos retorne el sueldo. Luego de nuestro método get, vamos a realizar el método para mostrar el recibo y el método para calcular el sueldo del empleado. Declaramos float, calcular sueldo, y le decimos que retorne this.getSueldo. Como esto no tiene ningún tipo de cálculo, no tenemos que calcular nada. Vamos con el mostrar recibo. Declaramos nuestro método tipo string, mostrar recibo. Le decimos que va a retornar un div.toString para que se traiga todos los atributos del empleado, más el sueldo. Hacemos el llamado al método getSueldo para que lea el sueldo, y es lo que nos va a retornar el mostrar recibo cuando llamemos este método. Con esto tendríamos la clase empleado temporalista. Compilamos y nos dice que el proceso está completo. Vamos ahora a realizar el cálculo del empleado por hora. El empleado por hora también vamos a decir que es una extensión de la clase empleado y que se implementará un método calcular
Aquí vamos a declarar lo que nos pide el programa para empleado por horas es hora trabajada horas trabajadas. Declaramos con la palabra reservada final el precio de la hora. Decimos que va a costar 35 bolívares la hora y declaramos de tipo float la variable sueldo. Declaramos un método constructor con quién, con los atributos de la clase padre, código, cédula, nombre, edad y el atributo único de la clase empleadora, que es hora trabajada. Hacemos el llamado a la clase padre con la palabra reservada super, donde colocaremos sus atributos, código, cédula, nombre y edad. Horas trabajadas es igual a horas trabajadas. Punto sueldo va a ser igual a sueldo. Hacemos los que. Vamos a hacer los sec de horas trabajadas. Y de sueldo. Sueldo es float, de tipo float. Que dis punto sueldo va a ser igual a sueldo y comenzamos con los que public void, perdón, el que retorno, es decir, que vamos a hacer un get horas trabajadas
la hora, que la vamos a utilizar más abajo. Y un get, no, aquí no es float, aquí es entero, y aquí un get para el sueldo. Que retorne el sueldo. Porque aquí sí lo declaramos porque necesitamos hacer el cálculo. Para hacer el cálculo necesitamos declarar todos los medios. Nos traemos el mostrar recibo de el empleado temporal porque va a ser el mismo. Y el método calcular el sueldo, que ese sí lo vamos a variar porque este tiene parámetros. Este dice que el empleado por horas gana, el empleado por hora se le calcula el sueldo multiplicando su sueldo por la hora, por la número de horas del mes. Es decir, que lo que nos va a retornar es el sueldo igual al precio de la hora por las horas trabajadas. Y con esto terminaríamos nuestro proceso con el empleador. Me dice que está completo el proceso. Vamos a quitar este espacio que nos sobra aquí. Tenemos la clase lista. Vámonos ahora al empleado fijo. El empleado fijo va a tener el mismo la misma añadidura que tienen los empleados temporales y por hora. Vamos a decir que es una extensión de la clase empleado que se implementa un método calcular. El empleado fijo dice que el sueldo del resultado es sumarle el sueldo base, un complemento anual fijo multiplicando por el número de años de empresa, está completo empleado, se calcula por lo siguiente: 5 años, 15 más 15%, 10 años por el 20% y más de 10 años, 30%. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a declarar sus variables, que serían, en nuestro caso, los años de servicio para poder hacer el cálculo. Lo declaramos de tipo entero. Declaramos el sueldo de tipo float. Declaramos un sueldo base. Para poder realizar el cálculo, el sueldo base es de 8.000, igual que el del empleado temporal. Y tendremos nuestras variables listas. Al constructor del empleado fijo le vamos a añadir los atributos de la clase padre
copiar de aquí del empleado hora. Nos copiamos también el super y declaramos años de servicio igual a años de servicio, que tenemos que cambiar aquí. Tenemos que aclararla aquí y el constructor. Al igual que en el empleado por hora, vamos a declarar el sec del sueldo y el get del sueldo. Asimismo, vamos a declarar el sec de años de servicio get de años de servicio sin parámetro que nos retorne declaramos el get sueldo y también tenemos que declarar un get sueldo base, que en este caso es de tipo floor, ya que estas son las variables que vamos a utilizar para hacer el cálculo del sueldo de nuestro empleado fijo. Nos vamos a copiar el método mostrar recibo de nuestro empleado por hora y el calcular sueldo, que lo vamos a modificar obviamente en este caso, ya que las condiciones son distintas. Decimos, en este caso, sí, años de servicio es menor o igual a 5, entonces this punto sueldo va a ser igual a ¿qué? A this punto sueldo base por this punto
sueldo base, aquí es más, sueldo base más sueldo base por 0.15 F. ¿Qué significa esta F? Que lo convierte en floor. ¿Sí? Bueno, entonces me está diciendo que si mi empleado tiene 5 años de servicio, entonces su sueldo va a ser su sueldo va a ser el sueldo base más el sueldo base por el 0,15. ¿Qué es lo que nos pide aquí? 5 años de servicio por el 15%. Si no, decimos que si nuestro empleado tiene menos o igual a 10 años de servicio, entonces dis.sueldo ser igual a dis.sueldo base más dis.sueldo base por 0.2 o 0.20 floor. Si no, vamos a decirle que si no, entonces dis.sueldo va a ser igual a, que tiene muchos más de 10 años, ¿verdad? Sería sueldo base más sueldo base por 0.3 floor. Y vamos a ponerle 0.2. Nos faltan los puntos y comas de cada una de las instrucciones. Después que ya sepamos cuántos años de servicio tiene nuestro empleado, luego de haber hecho los cálculos correspondientes según sea el caso, según si el empleado tiene 5 años de servicio, 10 años o más, entonces le decimos que nos retorne el sueldo. Y tendríamos nuestras instrucciones listas para el caso del empleado fijo. Terminado ya con todos los procesos, la interfase calcular, la clase empleado padre, los hijos que son empleado temporal, empleado por hora y empleado fijo, procedemos a realizar nuestro programa para poder llevar a cabo esos procesos y hacer los arreglos polimórficos según sea el caso. Para nuestro programa debemos importar de la biblioteca de Java java.io para que reconozca nuestras excepciones. Debemos declarar las variables. Las declaramos de tipo estático. Hacemos el llamado a la clase empleado. Instanciamos.
esos atributos. Código, cédula y nombre. Declaramos entera el atributo edad, años de servicio y horas trabajadas. Y declaramos nuestro arreglo. Como arreglo empleado. Creamos nuestro método main. Agregamos un método throws y exception. Y procedemos a declarar nuestras variables. Como vamos a tener dos menús, vamos a declarar una opción, la inicializamos en 0 y una opción T que nos va a servir para nuestro segundo menú. Creamos una excepción en null, inicializamos un contador de empleados en 0 que nos va a servir para contar los empleados más adelante.